Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, profe. Hola Enrique, buenas noches. ¿Cómo están? Me preguntaban Bien, cuándo va a vos. ser la consulta. El viernes se termina el práctico, el plazo para el práctico 3, ¿no? Así que la consulta sería ya el lunes, Álvaro. El martes. El martes. Sí, el No martes. sé, a menos que hagamos una consulta el lunes fuera de horario. No, estamos bien con las clases. A ver, veamos el calendario. A ver, Acordate, yo este viernes no estoy, ¿no? Sí. No, y además es feriado. ¿No es feriado? No, el próximo, ¿Cuándo? El el 16. 10. Está bien, está bien. Este viernes no. Este viernes doy completo el tema teórico que comienza hoy, que es el Mm. 3. El martes sería la Listo. consulta, martes 7. Bueno, De, yo de tengo que todos los viajar a Salta prácticos. el viernes. Bueno, de todos los prácticos era el martes 7, ¿no? Y el Bueno, viernes siguiente es feriado. Así que ya lo sí, preparamos para parcial, que es el martes 14. Ya listo. el martes 7 ya también publicó la metodología de parcial y las instrucciones. Así que Va a ser va a online, estar ¿no? ahí. ¿Mm? Sí, sí, Online. sí, porque Bueno, son varios los que están. Así que bueno, lo vemos ahí ese día. dale, dale. Bueno, pasamos al tema de hoy, que este ya es ya entra en el segundo parcial. Vamos a ver. Ya les comparto pantalla. Ahí estamos. Este es un tema ya para el segundo parcial, ya es propio de la materia. Aquí usamos todo lo que hemos repasado. Comenzamos a usar ya lo que hemos repasado de probabilidad y estadística. Vamos a comenzar a hablar ya de la parte estocástica de los sistemas. Sobre todo vamos a comenzar a hablar de las variables estocásticas que tiene un sistema. Bueno, esta parte se llama modelado de entrada. Tenemos la parte 1. Comenzamos hoy y terminamos el viernes. Habíamos visto que las variables de un sistema se clasificaban en parámetros, variables de entrada, que teníamos las manipulables. Los parámetros eran las variables cuyo valor se fijaban al momento de crear el sistema. Eso lo hacía el que creaba el sistema. Después teníamos Disculpe, variables. profe, no ¿Sí? está grabando. Gracias. Bien, bien. Algo se me estaba olvidando. Ahí está. Bien, entonces, habíamos visto en la clasificación de variables de sistemas que teníamos el vector P, que eran los parámetros, variables cuyo valor se fijaban al momento de crear el sistema y después permanecían constantes. Vimos que también estaba como vector de entrada el vector U, que corresponde a las variables cuyo valor pueden ser fijado a voluntad por el usuario del sistema. Parece que definir quién es el usuario del sistema. El resto de las variables era variable de perturbación, que eran el vector D, que no están manejadas por el usuario, sino por otra persona o por la naturaleza, o por otro sistema, pero no están al alcance del usuario. Hemos visto también que una vez que entran esas variables, los valores de esa variable al sistema, desencadena un proceso cuyos resultados son las variables I, las variables de salida, que están gobernadas por el sistema. Internamente tenemos las variables I, que no entran ni salen del sistema, y de las variables I hay un subconjunto que es de interés, que son las variables de estado, que habíamos visto que tenían la característica de que había que inicializarlas, porque su valor depende de la historia del sistema. Bien, ese era el repaso, y nos vamos a concentrar en las variables de tipo D, que no son manipuladas por el usuario. Entonces nosotros cuando tenemos que hacer un simulador, que habíamos hecho una equivalencia con un programa informático de este sistema,
Bueno, el simulador va a ser un programa informático también. Y cuando hicimos la equivalencia con el programa informático, vimos que los parámetros eran la constante del programa, que U eran las variables que ingresa el usuario del programa y que ahí eran las variables que devuelve, que calcula el programa. En cuanto a las variables D, que el programa no se las puede pedir al usuario, se las tiene que pedir a alguien. Bueno, ese es el problema que tenemos que resolver ahora. ¿A quién el simulador va a pedir estas variables D? Que no se las puede pedir al usuario. Por lo tanto, estas variables va a haber que modelarlas. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Comenzar a estudiar estas variables D, primero para estudiar cómo varían, y después para, en otra etapa, vamos a ver cómo generarlas, para que el programa pueda tenerlas como entrada. Bien, entonces estas variables D, como no están bajo el gobierno del usuario, vamos a suponer que son estocásticas. Y eso va a ser el problema que vamos a encarar hoy. Cómo se modelan, cómo se caracterizan y modelan las variables estocásticas. Por ejemplo, en un cajero automático, si un banco nos encarga la simulación de un cajero automático, el usuario es el banco. Entonces, todas las variables del cajero que maneje el banco serían datos para nuestro programa. Y con eso no tendremos problemas. El programa se lo solicita a quien represente al banco. El objetivo de la simulación sería determinar cuándo se debe recargar el cajero. Para eso nuestra simulación tiene que seguir la evolución del inventario de billetes de cada denominación. Desde que se carga, tiene que simular a ver cómo se va agotando la cantidad de billetes que tiene almacenado el cajero, para que el banco pueda determinar y decidir cada cuánto tiene que mandar un camión y hacer la recarga del cajero. Entonces el objetivo del simulador va a ser determinar cuándo se recarga. Así que una variable importante va a ser la cantidad de billetes de cada denominación que tiene cajero en cada momento. Bueno, eso lo va a tener que tener en cuenta, calcular nuestro programa. Como el usuario del banco, nuestro programa va a contar como datos todo lo que el banco pueda fijar, ¿no? Cada vez que necesite un dato que lo tiene que suministrar el banco, simplemente le pide al usuario del simulador, que sería un representante del banco, que ingrese el valor que necesita. Pero hay otro grupo de variables que necesita el programa que no están bajo el dominio del banco. Y esas son las variables del tipo D. ¿Qué cosa no está bajo el dominio del banco? Bueno, el banco no sabe el tiempo entre arribos de clientes al cajero. Es una variable que no la maneja, pero es importante para nuestro simulador. Tenemos que saber cada cuánto llegan los clientes. Otra cosa que no maneja es el tipo de operación que van a hacer los clientes. Si van a hacer una extracción, un depósito, una consulta. Entonces, eso tampoco lo maneja el banco, pero el programa nuestro lo necesita como dato. Otra variable que no conocemos, el tipo D, el monto de cada operación. Tampoco, tampoco lo conocemos. El banco no lo puede determinar. Para el banco eso es aleatorio. Y así, bueno, puedo citar más ejemplos. Y entonces un problema para nuestro simulador es que necesita conocer estas variables y no se las puede pedir al banco. Entonces, ¿de dónde la obtenemos? ¿Cómo la obtenemos esta variable para poder hacer el cálculo de cómo se va agotando el inventario de billetes de cada denominación que tenemos en el cajero? Ese es el problema que tenemos que resolver. Otro ejemplo, aquí un simulador de vuelo que se emplea para capacitar a los pilotos de aviones. Todos los pilotos tienen que tener obligatoriamente la capacitación, horas de vuelo en el simulador. Es una cabina, esta blanca que está a la derecha, suspendida con amortiguadores,
Y dentro de la cabina blanca está toda esta cabina que reproduce exactamente la cabina de un avión con pantallas para mostrarle a los pilotos exactamente lo que verían en un avión. Y incluso se reproduce el movimiento del avión con estos amortiguadores. Entonces el piloto vive toda la experiencia mientras se está capacitando. Con este tipo de simuladores, los usuarios serían los pilotos. El objetivo es capacitar a los pilotos. Y bueno, entonces todo lo que el programa nuestro necesite que, que sea fijado por los pilotos, no es problema porque el piloto lo va a ingresar, que el usuario va a mover los botones de la cabina, va a mover las palancas, y eso van a ser datos que ingresan a nuestro programa, que va a hacer los cálculos para simular el vuelo. Pero hay otras variables que también necesitamos en el simulador que no se la podemos pedir al piloto, porque no es decisión de él. Y esas son variables del tipo D. ¿Qué variables? Cantidad de pasajeros que hay en un vuelo. No sabemos si va a estar lleno, si va a estar a la mitad. El peso de cada pasajero, una variable importante para nuestro simulador. El peso de cada equipaje. No tenemos el piloto incapaz de suministrar eso a nuestro simulador, pero necesitamos para hacer los cálculos. Así que de alguna forma tenemos que obtener estos valores. Ahí está entonces dos ejemplos que plantean la necesidad de lo que vamos a ver. Entonces lo que vamos a ver es cómo modelar, caracterizar este tipo de variables, las variables D, y cómo modelarlas. Para eso vamos a hacer uso de herramientas de estadística. Vamos con la etapa del modelado de entradas. Son 4 etapas que la vamos a seguir para hacer el modelado de cada variable del tipo D. Esto se aplica para cada variable del tipo D, ¿no? Por ejemplo, para los tiempos entre ruedas de clientes hay que aplicar estas 4 etapas. Para los montos de cada operación hay que aplicar de nuevo estas 4 etapas. Primero comenzamos con la colección de datos, que significa ir al sistema real y tomar mediciones de esa variable del tipo D. Después hay que identificar la distribución que gobierna esas mediciones que tomamos, la distribución probabilística. Tercero, hay que identificar los parámetros de la distribución que hemos identificado como representativa de las mediciones. Y por último hay que evaluar si esta distribución, ya con los parámetros ajustados, ajusta correctamente a las mediciones que hemos tomado. Entonces son las 4 etapas que hay que seguir por cada variable del tipo D. Y es lo que vamos a ver hoy. Vamos a comenzar a ver hoy estas etapas. Bien, cada etapa tiene un resultado definido, ¿no? En la colección de datos, aquí cuando ejecutemos la serie de mediciones para la variable que hemos elegido, el resultado de esta etapa va a ser una tabla de valores de la variable, con n mediciones. Entonces, de esta etapa salimos con una tabla de mediciones de la variable de interés. Con esos datos, con esa tabla, ingresamos a la parte de identificación de la distribución y vamos a salir con el tipo de distribución que gobierna a esa variable. Entonces, si es una variable continua, vamos a obtener una función f, que era la función de densidad de probabilidad. Y si es una variable discreta, vamos a obtener una función p, que es la función masa de probabilidad. Todo depende del tipo de variables que estemos estudiando. Entonces de aquí solamente, bueno, de aquí va a salir qué distribución es la que gobierna las mediciones que tenemos. Una vez que elegimos si es una distribución normal, si es una distribución binomial, si es exponencial,
Pasamos a la siguiente etapa y tenemos que ajustar los parámetros de esa distribución. Cuando nosotros vimos las distribuciones probabilísticas, cuando hicimos repaso, vimos que cada distribución tiene un conjunto de parámetros. Por ejemplo, la distribución normal tiene el mu y el sigma. Y los valores de esos parámetros definen la forma de la distribución. La distribución exponencial tiene el parámetro lambda, la binomial tiene el parámetro n y p y q. Entonces cada distribución tiene un parámetro. Lo que hacemos en esta etapa es, una vez que hemos elegido una distribución, por ejemplo la distribución normal, ya la hemos identificado que es la que describe a las mediciones. Bueno, en la etapa de ajuste tenemos que determinar cuánto vale el mu y el sigma de esa distribución. Una vez que salimos de esta etapa, ya tenemos la distribución ajustada y la sometemos a una serie de pruebas estadísticas para ver si realmente modela correctamente a las mediciones que hemos tomado. Y de allí sale como resultado la distribución probabilística que gobierna a nuestra variable. Bueno, esas son las 4 etapas y los resultados que tienen las 4 etapas. Vamos a ver ahora etapa por etapa cómo se hace todo eso. Vamos por la colección. En la colección tenemos que ir y tomar mediciones. Aquí están n mediciones de la variable. Entonces aquí tengo la primera medición, es x1, la segunda medición, x2. Entonces si es el monto de operación, tengo que ver cuál fue el monto de la operación del primer cliente, de la segunda cuál fue el monto de la operación del segundo cliente, y ese sería xn. O si es el tiempo entre arribo de clientes, x1 sería el tiempo de arribo del primer cliente, x2 es cuánto pasó desde que arribó el primer cliente hasta que arribó el segundo cliente, el x3 cuánto pasó desde que arribó el segundo cliente hasta que arribó el tercer cliente, y así. Bueno, el hecho es que tengo que tener una tabla de mediciones. Bueno, principalmente vamos a recurrir a mediciones. Si el sistema no existe, podemos recurrir al conocimiento de expertos que conocen sistemas parecidos, al registro histórico del sistema en estudio, ¿no? El banco, el sistema de estudio del cajero, seguramente el banco tiene un registro de en qué momento se hizo cada operación. Así que no es necesario que vayamos a medir cuando arriban los clientes al cajero, porque ya tenemos todo un historial registrado. ¿Qué tipo de variables hay? Pueden ser tiempo entre eventos, duraciones, cantidades. Esas son las variables que podemos medir. La cantidad de mediciones va a depender del nivel de confianza que necesitemos en la etapa de evaluación. Esto tiene que ver con el intervalo de confianza, que lo vamos a dejar para más adelante en la materia. Por ahora, sabemos que tenemos que tomar una decisión sobre cuántas mediciones hay que tomar. No pueden ser muy pocas, porque si no va a ser poco representativo. Bien, entonces, esta parte es el problema de la estadística. Tiene que determinar de qué tamaño tiene que ser la muestra, cuánto tiene que valer n, para que la muestra sea representativa. Es todo un problema esta parte de la medición. No solamente hay que definir la cantidad de mediciones, sino también cuándo. ¿En qué momento voy a tomar estas mediciones? No es lo mismo que la tome a la mañana o al mediodía o a la tarde en el cajero. Lo va a dar distintas distribuciones. Entonces tengo que decidir cuándo también tomo esas mediciones. Bueno, es todo un problema de estadística. No lo vamos a concentrar aquí. Vamos a pasar a la otra parte, que es ya donde ustedes trabajarían. El estadístico le da la muestra que tomó. Y ahora el programa de ustedes, la segunda etapa, que es la identificación. También van a trabajar con el estadístico, pero ya también ustedes tienen una gran responsabilidad aquí. Aquí tienen que tomar la tabla de mediciones y si es una variable continua, tienen que seleccionar
una distribución de densidad, una F, que la representa esas mediciones. Y si es discreta, tienen que elegir una variable, una función de masa de probabilidad que represente esas mediciones. Bueno, ¿cómo se hace eso? El primer método es por el histograma. Hay que construir un histograma y de acuerdo a la forma del histograma vamos a proponer una distribución. Y el otro es por la naturaleza del proceso. Las distribuciones que nosotros vimos están vinculadas a ciertos procesos. Vimos que el proceso Bernoulli, el proceso Poisson y así. Cada distribución fue desarrollada para representar un proceso determinado. Entonces también es una guía para elegir la distribución adecuada. Si yo identifico un proceso característico y estoy modelando ese proceso, bueno, seguro que puedo usar las distribuciones que se desarrollaron para ese proceso. Entonces ahí tenemos dos caminos. Bueno, esto lo podemos hacer en forma manual, que es lo que vamos a ver aquí en la materia, pero también hay programas que si uno le da la tabla de mediciones, ya tiene una batería de distribuciones, evalúa todas y elige una distribución. Pero bueno, para usarlos bien hay que saber cómo funciona, y es lo que vamos a ver ahora. ¿Cómo es el método del histograma? Bueno, primero hay que construir el histograma. Tenemos que construir el histograma, que ustedes ya lo conocen. Hay que determinar el n, que es la cantidad, el tamaño de la muestra. El x mínimo, que es el valor mínimo de las mediciones que tenemos. El x máximo, que es el valor máximo de las mediciones. Con esos valores calculamos el rango del histograma, que es la diferencia entre el máximo y el mínimo. Calculamos el número de clases que va a tener el histograma. Bueno, aquí hay varias reglas que se sugieren. La más común es la raíz cuadrada de n. Entonces, si tengo 100 mediciones, C sería 10 clases. Y después calculo el ancho de cada clase, que va a ser igual, que es B, el ancho de cada clase, que va a ser el ancho de cada barra del histograma. Y se calcula como F sobre C, el rango sobre el número de clases. Voy a tener C clases. Cuando me quiera referir a la clase particular, voy a referir a clase K, que va de 1 a C. Para cada clase tenemos que contar o medir la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta de una clase, FK, se refiere a cuántas mediciones, cuántos valores de X pertenecen al intervalo asociado a la clase K. Entonces, ¿cuántos valores de X entran en el intervalo que está asociado a la barra de la clase K? Frecuencia relativa es la frecuencia absoluta dividido n. O sea, la frecuencia relativa del intervalo K es la frecuencia absoluta de la clase K dividido de la cantidad de mediciones. Frecuencia relativa acumulada es del intervalo o clase K, es la suma hasta la clase K de todas las frecuencias relativas. Nosotros vamos a trabajar con las frecuencias relativas, ya vamos a ver cómo se calcula, que la frecuencia relativa acumulada. También podríamos trabajar con la frecuencia absoluta acumulada, que sería la suma de las FK, la frecuencia absoluta. Pero vamos a trabajar con las frecuencias relativas acumuladas. Bueno, los cálculos son primero, tengo que determinar cuántas clases va a tener el histograma. Ya sabemos la raíz cuadrada de n, donde n es el tamaño de la muestra, cantidad de mediciones. Entonces, la primera columna de la tabla es K, y va de 1 a C. Segunda columna, vamos a colocar el límite superior del intervalo asociado a la clase K.
Bueno, el primer intervalo, aquí, el último intervalo, vamos a colocar x máximo para evitar el error de redondeo, ¿no? Porque vamos sumando el b. Entonces, para evitar el error de redondeo, el último límite superior es el x máximo. Bueno, aquí tenemos las clases del 1 al c y representan en realidad intervalos de la variable. La primera clase comienza en x mínimo y llega el límite superior de esa clase, el x mínimo más el b, más el ancho de intervalo. El límite, una clase 2 comienza con ese límite y tiene como límite superior el x mínimo más 2b. Y así vamos avanzando hasta llegar al x máximo. Bien. Ahora vamos con la frecuencia. ¿Cómo se calcula la frecuencia absoluta? Tengo que ver de mis mediciones cuántas mediciones pertenecen al intervalo de la primera clase. O sea, cuántas mediciones están entre x mínimo y x mínimo más b. Inclusive. Entonces, después, eso sería la frecuencia absoluta para la clase 1. Después tengo que ver cuántas mediciones caen en el intervalo x mínimo más b a x mínimo más 2b. Y esa sería la frecuencia absoluta del intervalo 2. El control es, si sumo toda la frecuencia absoluta, me tiene que dar n. Tiene que ser igual a la cantidad de mediciones que tengo. La frecuencia relativa las tomo como, como la frecuencia absoluta dividido n. Y la frecuencia acumulada para la primera clase es la frecuencia relativa 1. Para la segunda es la frecuencia acumulada del 1 más la frecuencia relativa del 2. Y así voy sumando las frecuencias relativas. Si todo está bien, la frecuencia acumulada de la última clase es 1. Entonces en Excel es fácil porque tengo que ir acumulando el valor de frecuencia relativa. Entonces sería la acumulada anterior más la nueva frecuencia relativa. Bueno, y con eso construyo el histograma. Y puedo graficar la frecuencia absoluta o la frecuencia relativa. Aquí grafico la frecuencia absoluta en función de x. Recuerden que siempre en función de la variable. Y bueno, comienzo desde x mínimo hasta el x máximo y voy dibujando las barras con ancho b y altura, frecuencia absoluta. Y ya tendría el histograma. Una vez que tengo el histograma, ahora viene el problema que queríamos resolver. Es cómo me ayuda esto a identificar la distribución de probabilidad. Bien, la forma del histograma la tenemos que comparar con la función de densidad de probabilidad, si una variable continua. Tenemos que comparar con una función de densidad de probabilidad de todas las distribuciones que nosotros vimos, ver cuál de la función de densidad densidad de distribución de probabilidad, tiene la misma forma que el histograma. Si una variable continua, tenemos que comparar con un f, y si no, si una discreta, con un p. Y aquí, por la forma del histograma, vemos que se parece a un triángulo, entonces podría ser una distribución triangular. La estoy comparando con la función de densidad de probabilidad de la distribución triangular, que es la línea roja. Bueno, veamos entonces un ejemplo completo para esta variable.
para una variable continua. Aquí tenemos las mediciones de una variable continua. Son una 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 100 mediciones. Entonces el n igual a 100. Son mediciones de una variable continua. Y ahora tenemos que construir el histograma. Tenemos la tabla. El X mínimo hay que buscar. Con Excel es fácil porque esto lo ordenamos en una columna y buscamos con la función min, encontramos el valor mínimo, que sería el 001. El X máximo, otra vez con la función máximo de Excel, max, encontramos el valor máximo, que es el 11.96. Con eso calculo el rango, ¿no?, que era el máximo menos mínimo. Calculo cuento el tamaño de la muestra, es 100. Calculo las clases, es 10, raíz cuadrada de 100. Y calculo el ancho del intervalo, es el R dividido C. Se me da 1.195. Ya tengo todos los datos para el histograma. Y ahora tengo que contar las frecuencias absolutas que caen en cada intervalo. Y entonces, aquí armo la tabla. Tengo 10 clases. Fijo los límites de las clases, los límites superiores, que era comienzo con el X mínimo más el B, eso me da 1.205. Después le sumo B a ese valor, tengo el otro límite superior, le vuelvo a sumar B y así. Y en el último directamente coloco el valor máximo para evitar errores de redondeo. Y después cuento a ver cuántos valores caen entre el X mínimo, que era 0.01, y 1.205 inclusive. Bueno, cayeron 37 valores en ese intervalo. ¿Cuántas mediciones tengo en el otro intervalo? 26. Bueno, y así determino las frecuencias absolutas. Si sumo, tiene que dar igual que el tamaño de la muestra, que es 100. Y para frecuencias relativas, me queda el dividirlo por 100, porque es el valor de n. Entonces tomo la frecuencia absoluta, la divido por 100, y tengo las frecuencias relativas. Y la acumulada, voy sumando las relativas. La primera es igual, es 0.37 la relativa. La segunda es 0.37 más 0.26, la 0.63. La tercera es 0.63 más 0.18. Y así, hasta que llego a la última, que tiene que ser 1. Bueno, de todo esto, lo más engorroso es determinar las frecuencias absolutas, ¿no? Que lo podríamos hacer colocando todos los valores en una columna, ordenándolo de menor a mayor, y después ver cuántos valores hay entre el límite inferior del intervalo y el límite superior del intervalo que estemos estudiando. Pero bueno, se puede hacer en Excel de una forma más fácil. En el último Excel ya se puede cargar en la tabla de mediciones, como la que tengo aquí. Aquí cargué la tabla de mediciones ya en una columna. Y en el último Excel puedo seleccionar la columna X y hacer insertar gráfico y pedirle el tipo histograma. Y ya grafica el histograma. Sin mayor problema, hace gráfico del histograma. Pero bueno, vamos a hacer aquí en forma manual. Veamos cómo lo hacemos. Aquí tenemos una tabla donde calculamos el n, el número de clase, el X mínimo, todos los parámetros del histograma. Y aquí está la tabla del histograma, ¿no? Está el límite superior del histograma, las frecuencias, la frecuencia relativa y la frecuencia acumulada. Como vemos, cumple con el valor 1, la suma de todas las frecuencias relativas, y la última frecuencia acumulada da 1.
Aquí les dejo las fórmulas que usé para hacer el histograma. El n es con contar todos los valores de la columna x. El c, redondeamos la raíz cuadrada de n. El x mínimo con la función mínimo de todos los valores de x. X máximo con la función máximo de todos los valores de x. El r es la diferencia entre mínimo y máximo. El b es el rango dividido c. Y después, en la tabla del histograma, tenemos bueno, acá es fácil un contador que va incrementando. El límite superior es el x mínimo, es el E4, más el b. Después el siguiente límite superior es el anterior, más el b. Y el siguiente es el anterior, más el b. Hasta ahí es fácil, ¿no? Y el último es el valor máximo de x. No seguí sumando para evitar el error de redondeo. Quedó en E5, que es el valor máximo del x. Para determinar la frecuencia hay varias opciones. También esto se puede hacer con cualquier planilla de cálculo que sea clon de Excel. No es necesario que use Excel. Se puede hacer con LibreOffice, con WPS, con OpenOffice, con Google. Bien, aquí en Excel podemos hacerlo con la función frecuencia, que lo que hace es contar. Uno me pasa los parámetros veamos qué parámetros le estoy pasando. Le estoy pasando, primer parámetro, el rango de los valores de x, y el segundo parámetro, el rango de los límites superiores de las clases. Esto. Entonces, solo va a contar cuántos valores de x pertenecen a esta clase. Bien. Aquí había una observación. Ya me voy a acordar. Bueno, entonces, vean que todas las funciones tienen el mismo parámetro. Pero estas son funciones, a ver, quiero ver una cosa. Son funciones matriciales, que lo vamos a ver aquí. Vamos a abrir el Excel porque quiero mostrar la otra forma de funciones. Ahí están. Bueno, aquí la tengo con la función contar. Bueno, usted determina con la función frecuencia y en realidad es matricial. Se escribe, ¿cómo se escribe esto? Es la fórmula que les di. Vamos a hacerla. Tienen que escribir esta fórmula, frecuencia, la que tienen ahí en el Excel. Escriben frecuencia, el rango de X, el rango de LS, de los límites superiores. Todo eso lo escriben en esta celda, en la primera. Eso tendría que estar aquí. Aquí la hice con otra función, por eso aquí dice con contar, que es otra forma de hacerlo. Pero más fácil es hacerlo con frecuencia. Entonces escriben la función frecuencia, como está en el Power. La escriben en la primera celda, pero vamos a borrar. Vamos a borrar esto. Vamos a borrar todo. A ver si les muestro cómo se hace. Bien. Ahí está. Entonces,
Esto tendría que hacerlo en la columna frecuencia. Colocan ahí la fórmula, poner igual, le dan enter, y bueno, les quería mostrar que esta fórmula matricial hay que presionar control shift enter. ¿Por qué una fórmula matricial? Porque uno escribe en una celda, escribe la fórmula y el resultado son varias celdas. Entonces uno tiene que seleccionar las celdas donde quiere que devuelva el resultado y se presiona control shift enter y devuelve varios resultados, como me dio ahora. Pero en el nuevo Excel ya eso no es necesario. Uno escribe, como dice ahora, escribe la fórmula, le di enter, y yo, a pesar de que escribí la fórmula en esta celda, cuando le di enter, Excel me escribió los resultados, se dio cuenta que son varios resultados y lo escribe en la columna, en toda la columna. Esto se llama fórmulas con desbordamiento. Entonces lo que tengan en el nuevo Excel basta que escriban la fórmula en la primera celda, le den enter y ya calcula toda la frecuencia. Y vemos aquí, son las frecuencias que coinciden con el otro método que yo tenía, que era el de contar. Lo que no estén usando Excel y no tengan desbordamiento, por ejemplo, el calc de LibreOffice no lo tiene, tienen que hacer el viejo método que es escribir en la primera fórmula. Cuando le dan enter, solamente queda el 37, no se llena para abajo, y después lo que hay que hacer es seleccionar desde el 37 hasta la última celda, y editar la primera celda, hacer clic en la primera celda y presionar control shift enter. Y ahí recién devuelve todos los valores. Bueno, aquí no se lo puedo mostrar porque yo tengo el nuevo Excel y ya tiene el desbordamiento. De todas formas, el procedimiento lo tienen en el PowerPoint. Aquí está el histograma que construye. Bueno, para el histograma, le muestro en el Excel de nuevo. Una vez que tienen la tabla del histograma calculado, ya pueden calcular la frecuencia relativa, que va a ser el valor de la frecuencia dividido el n, y la frecuencia acumulada, ¿no? Que primero es la primera frecuencia relativa y después va acumulando. Una vez que tengan la tabla, ya la pueden graficar. ¿Qué van a graficar? El límite superior del intervalo. Van a graficar el límite superior del intervalo. Esto con la frecuencia absoluta. Para eso van y hacen insertar. Y van a elegir un gráfico de barra. O columna. Bueno, y aquí lo van a tener que procesar para que quede como lo tengo aquí. Hay que fijar el ancho del intervalo. Esto le voy a dejar un video en el módulo 4 sobre en detalle cómo se hace este diagrama. Es con el gráfico de barra, pero después hay que formatearlo para que las barras ocupen todo el ancho y quede el histograma. Y la forma fácil, que para controlar si todo está bien, es que vayan y hagan insertar. Si tienen el nuevo Excel, y aquí tienen el gráfico histograma. Pero para graficar el gráfico de histograma tienen que seleccionar no la tabla de histogramas, sino las variables, las mediciones. Y con las mediciones vamos a insertar y solo va a ser la tabla de histograma y hace el histograma. Y le da el intervalo. Aquí vean algo que es importante.
Yo hablé del intervalo y el límite superior. Vean aquí en este gráfico hay algo que le quería señalar. El primer intervalo es cerrado por los dos extremos. Es cerrado por la izquierda y por la derecha. Incluye al valor mínimo e incluye al límite superior. El segundo intervalo es abierto por la izquierda, ¿no? Y todos los intervalos sucesivos son abiertos por la izquierda. ¿Por qué? Porque ya el límite, el 1.41 ya fue incluido en el primer intervalo. Entonces hay que abrir por la izquierda. Y es cerrado por la derecha porque incluye el límite superior. El siguiente intervalo es abierto de nuevo a la izquierda porque ya está el límite superior incluido. De ese cuidado hay que tener. Volvamos al Excel, al Power. Bueno, y aquí está el histograma que hemos obtenido. Entonces ahora hay que comparar esto con alguna distribución. Hay que ver qué distribución tiene esa forma, ¿no? Se parece a a ese histograma. Bueno, antes de hacer eso, aquí hay algunas notas de cómo hacer el cálculo de frecuencia. Está el primer intervalo, debe ser cerrado, ¿no? Incluye el límite inferior e incluye el límite superior. Los siguientes son abiertos a la izquierda, que es lo que les señalaba. La fórmula matricial, que es la que ya no puedo mostrársela porque ahora Excel trae el desbordamiento. Tienen que escribir, si la fórmula, este es el procedimiento para escribir una fórmula matricial, escriben en la primera celda de la columna la fórmula de frecuencia, después seleccionan el rango donde tienen que estar todas las frecuencias. Entonces, habría que seleccionar todas las columnas vamos al Excel. Entonces, ¿a dónde va esa fórmula matricial? Va aquí, ¿no? Ustedes tienen que colocar la fórmula matricial aquí. Voy a escribir una fórmula que no sea matricial porque si no me va a hacer el desbordamiento. Voy a escribir una fórmula cualquiera. Voy a escribir A2. Bueno, ustedes escriben, venimos bien con el cursor. Ahora vamos, ahí está. Claro. Tienen que, escriben ahí en la primera fórmula de frecuencia. Todo esto estaría vacío. Entonces escriben ahí la primera fórmula de frecuencia. Después, una vez que describieron esa fórmula, seleccionan todo el rango donde quieren que vaya el resultado. ¿No? Así. Lo seleccionan. No hagan una copia, sino que seleccionan. Después se paran en la primera celda. Y bueno, a mí se me deselecciona, pero cuando es matricial, aquí, tiene que ser así. Ahí está. Ahí logré. Entré a editar. Lo repito. Estoy parado en la primera celda. Ahora selecciono todas las celdas donde va a estar el resultado. Hago clic en editar. Vean que se edita la primera celda. Y ahí presiono Control Shift Enter. Y se llena todas las celdas de abajo con los correspondientes valores de frecuencia. Y la celda queda marcada con la llave, como está ahí. Queda una llave indicando que es una fórmula especial, que es una fórmula matricial. Bueno, creo que eso también está en el video, así que lo van a poder ver allí. Bien, una vez que tienen bueno, está seleccionan el rango, editan la primera celda.
presionan Control Shift Enter y ya le da la frecuencia absoluta. Bueno, también si presionan Control Enter daba la frecuencia acumulada, la misma fórmula. Ahora no se lo puedo mostrar porque eso ya no funciona en el nuevo Excel, pero ahora tiene fórmulas por desbordamiento. Bueno, ya tienen el histograma. Ahora, ¿qué hacen con el histograma? Tienen que compararlo con alguna distribución. Con una F, si la variable es continua, como en este caso, o con una P, si la variable es discreta. Bueno, aquí tienen las formas de algunas funciones de densidad de probabilidad de las variables continuas, son las que están sombreadas, y la función de masa de probabilidad para algunas distribuciones discretas, variables discretas, son las que tienen barra. Y entonces, aquí están solamente las continuas, son muchísimas. Entonces ustedes ven el histograma y se fijan. Recuerden que tienen que fijarse en la función función de densidad de probabilidad, no en la acumulada. No se tienen que fijar en la función de densidad de probabilidad, la F minúscula. Bueno, aquí están todas las F minúsculas graficadas para cada distribución. Aquí las que vimos, a ver. De las que vimos, está estas son muchísimas. No encuentro, aquí está el uniforme, la triangular, ¿no? Por ahí debe estar aquí está la normal. Bueno, esa distribución la vimos y vimos las formas que tenía. Por eso cada vez que le presente una distribución, le presenté el gráfico de la función de densidad de probabilidad. Y para las discretas también tenemos varios gráficos del P, de la función masa de probabilidad. Ahí tenemos para Bernoulli, para binomial, para uniforme discreta, la geométrica, Poisson. Entonces, bueno, regresando a nuestro ejemplo, este era el histograma y la tenemos que comparar con alguna función de densidad de probabilidad, porque es una variable continua. Y de las que vimos, puede ser la exponencial, que tiene esta forma, pero también puede ser una triangular, que tiene esta forma. ¿Cuál de ellas es? Bueno, vamos a necesitar otro elemento de juicio, porque de acuerdo a la forma del histograma, podrían ser esas dos. Entonces, para elegir, vamos a usar el otro elemento de juicio, que era el proceso. Bueno, pero eso lo vamos a hacer después de la pausa. Hacemos una pausa aquí y seguimos. Tomamos 10 minutos y seguimos. Continuamos. Aquí hay una consulta de Nelson de si hay que hacerlo con Excel, porque existen librerías de Python que ya hacen todo eso. Sí, no solo Python, hay programas que ya hacen todo eso, gratuitos, y lo que en el práctico pueden hacer el histograma como quieran, pueden usar Python, pueden usar los otros programas, pero que sí tienen que saber cómo se hace el histograma. Tienen que saber todo lo que les estoy dando ahora, hagan por lo menos un histograma, ¿no? Para ver si entienden bien cómo se construye, porque de esa forma van a saber qué significa el histograma, ¿no? De nada sirve que lo construyan de forma automática, pero no sepan qué información tiene el histograma. Entonces les pido que por lo menos hagan uno para que entiendan qué es lo que hace el histograma, y después sí, ya para el resto, pueden usar lo que tengan a la mano. No puede ser Python. Hay otros programas de estadísticas gratuitos. Hay páginas web
inclusive que ustedes suben la tabla y le hace el histograma. Bien, entonces quedamos así. Hagan por lo menos uno en el práctico, hagan uno manual, para que tengan en claro qué hace el histograma y después sí, ya pueden pegar las figuras hechas con lo que tengan a mano. Incluso pueden poner a prueba la inteligencia artificial, ¿no? Si le damos que ya mismo, si quieren, a ver, podemos hacer una prueba en vivo. A ver, si nos queda tiempo, le hacemos la prueba en vivo. Pueden copiar la tabla, darle la tabla de inteligencia artificial y pedirle que construya el histograma. Estoy seguro que lo va a hacer bien porque no es nada del otro mundo, así que seguro que lo hace bien. Entonces, si no hay tiempo, lo hacemos en clase, si no, se lo dejo como tarea para que hagan el prompt. Tendrían que copiar la tabla, pegarla o tenerla en Excel, subir el archivo Excel. Eso le facilita más todavía la tarea a la inteligencia artificial y pedirle que haga el histograma. Bien, seguimos. Entonces estábamos en esto, que, que no sabíamos qué distribución elegir, si es la exponencial o es la triangular. Por la forma parece la exponencial, pero también la triangular explica bastante bien. Entonces necesitamos otro elemento de juicio. Y aquí vamos a usar la naturaleza del proceso. Como les decía, cada distribución fue creada para explicar algún proceso. Como lo vimos cuando hicimos el repaso de estadística y probabilidad. No, la binomial modela el número de éxitos en n pruebas independientes con probabilidad de éxito p. Entonces, lo que estamos midiendo es el número de pendrive defectuosos en un lote de n. El seguro sigue la binomial. La geométrica modela la cantidad de pruebas a realizar hasta encontrar el primer éxito en un lote con probabilidad de éxito p. Por ejemplo, la cantidad de llamadas a realizar a un centro de ayuda hasta que atiendan. ¿No? Poisson modela el número. A ver. Sí, Poisson modela el número de eventos independientes que ocurren en una cantidad fija de tiempo o espacio. Por ejemplo, número de clientes que llegan a un centro comercial durante una hora, o el número de defectos encontrados en 30 metros cuadrados de una lámina de metal. La normal modela la distribución de un proceso que puede representarse como la suma de varios procesos. Entonces, el tiempo de ensamblaje de un automóvil puede representarse como la suma de los tiempos de ensamblaje de las distintas partes. Por lo tanto, se puede modelar con una distribución normal. La exponencial modela tiempo entre eventos independientes o tiempo de procesos sin memoria, donde no se puede inferir el tiempo final del proceso a partir del tiempo transcurrido. Ejemplos que pueden ser modelados con la exponencial, los tiempos entre archivos de clientes. No el tiempo de archivo de clientes, sino entre archivos. Esa es la que sigue la distribución exponencial, como vimos cuando estudiamos el proceso Poisson. La distribución de Erlang modela el tiempo de los procesos que puede representarse como la suma de varios procesos con distribución exponencial. Ese sí modelaría el tiempo de archivo de cliente. Aquí otro ejemplo, una red de computadoras falla cuando una computadora y dos computadoras de respaldo fallan sucesivamente. La uniforme modela procesos completamente inciertos, ya que todos los valores de X son igualmente probables. Entonces, la triangular modela procesos de los cuales solo se conocen los valores mínimos, máximos y más probables. No se conoce la duración mínima, máxima y más probable de la cantidad de un producto, de la calidad de un producto. Eso se podría modelar con la triangular. Y bueno, para este ejemplo,
tenemos que ver qué representan esos datos que hasta ahora no le dije, qué eran esos números. Vamos a suponer que son mediciones entre tiempo de eventos o tiempos entre eventos. Entonces, si esa es la naturaleza del proceso que estamos midiendo, entre la triangular y la exponencial, tengo que elegir la exponencial, porque esa es la que se diseñó para modelar tiempos entre eventos. Y ahí tengo el elemento que me hace decidir a favor de la exponencial y descartar la triangular. Entonces, me quedo con la exponencial y ahora sé que la función f que voy a usar es la de la exponencial, que era esta. Y aquí termina la etapa de identificación de la distribución. Como resultado, tengo que es la distribución exponencial. Y en la siguiente etapa me voy a tener que preocupar por determinar cuánto vale el lambda. Esa es la etapa de determinación de los parámetros. Vamos a otro ejemplo. Aquí tengo otras mediciones de una variable discreta. Otra vez, el histograma lo puedo construir con el mismo método que presenté antes. Identificamos el valor mínimo, el valor máximo. Tenemos el número de muestra. Y ahora el ancho del intervalo, aquí hay que tomar una decisión. Si son pocos los valores diferentes, o sea, si estamos hablando de un número, de un valor discreto que va de 1 hasta 30, podemos modelarlo, podemos destinar una barra o una clase para cada valor. Entonces, el B sería 1. Entonces, si tengo que construir el histograma de un dado, me conviene elegir B igual a 1 y le asocio una columna a cada valor posible del dado, ¿no? Una columna para el 1, otro para el 2, y tendría 6 columnas. Y así me conviene manejar las variables discretas, mientras los valores distintos que pueda tomar sean hasta 30. Cuando ya es mayor que 30, me conviene manejar la variable discreta como si fuera continua. Y ahí sí determinaría un valor de B, como hicimos con la continua, ¿no? Así, calcularíamos el rango, y el B sería el rango dividido la cantidad de clases. Aquí, la cantidad de clases la tomé como igual al valor máximo de X. Bueno, estamos comenzando justo en 1. Y construimos la tabla, ¿no? Tenemos las clases de 1 a 10 y justo va a coincidir con el límite superior del intervalo. 1, 2, 3, 4, hasta 10, porque la variable X va de 1 a 10. Calculamos la frecuencia, ¿no? ¿Cuántos 1 hay? Hay 5 1. ¿Cuántos 2 hay? Hay 6 2. Y así construimos la tabla de frecuencia. Calculamos las frecuencias relativas, las acumuladas. Y bueno, eso lo podemos hacer en Excel. Bueno, vean que esa decisión de tomar el B igual a 1, uno la tiene que tomar, ¿no? No lo va a tomar Python o el programa que hace automáticamente los cálculos. Ustedes son los que van a tomar esa decisión, por eso es que conviene que sepan cómo se hace manualmente el programa. Bueno, aquí está entonces calculado el B, calculada la tabla, está en la fórmula. Tenemos el mínimo de nuevo, el máximo, el contar. eh,
Después tenemos bueno, todo el resto es igual. El límite superior, en realidad va a ser el X ahora, porque estamos tomando una columna por cada X, valor posible de X. Las frecuencias se calculan igual, con la función frecuencia. La relativa es igual y la acumulada igual. Y el gráfico se hace también igual, y aquí lo tenemos. Entonces hay una columna para cada valor observado de X. Ahora tenemos que comparar ese histograma con distribuciones discretas. Tengo que buscar el P de X. Entonces tenemos que buscar entre los diagramas de barra. Y ahí descubrimos, bueno, y también podemos recurrir a la naturaleza del proceso. Yo todavía no le dije qué eran esas mediciones. Bueno, esas mediciones son cantidad de autos que no superan la RTB, la revisión técnico vehicular, cuando se revisan 50 autos por día. Entonces en cada día ahí tenemos la cantidad de autos que fueron rechazados por día. Bueno, si es eso, estaríamos midiendo la cantidad de éxitos, entre comillas, para un n de 50. Y eso es representado por la distribución binomial, que tiene esa forma. Y bueno, si la distribución es binomial, tenemos que determinar el parámetro P. ¿Cuánto vale el P? Y el Q lo calculamos en función del P porque era igual a 1 menos P. A ver si, bueno, aquí no quedó marcado, ya les voy a marcar. Entonces seleccionamos la distribución binomial. Y la forma de la binomial estaba aquí está. ¿Sí? Es la que tiene la forma del histograma. Entonces proponemos la binomial. Y la binomial, ya que estamos, te había comentado que la binomial se aproxima a la normal, ¿no? Tiene la forma de campana, ¿no? Para que sea una buena aproximación se tienen que cumplir algunas condiciones. El n tiene que ser mayor que 30, el n por p mayor que 5, el n por q mayor o igual que 5, el p aproximadamente igual a q, y la distribución normal, que la podemos usar para aproximar la binomial, tendría como parámetro el mu igual a n por p, y la división estándar sería raíz cuadrada de n por p por q. Bueno, esto sería si es que estamos trabajando con, eh, con mediciones mayores que 30. Y bueno, se cumplen todas estas condiciones. Vamos a ver directamente el otro paso. Ya de aquí salimos, de identificación salimos con una distribución. Hemos salido con la exponencial para variable continua y hemos salido con la binomial para variable discreta. Cada una de esas distribuciones tiene parámetros que hay que determinar. Bueno, ¿cómo se determinan esos parámetros? Eso es lo que vamos a hacer en la parte de ajuste. La estimación de parámetros lo podemos hacer por el método de máxima de verosimilitud, que es el más exacto, o por estimadores, que es el más fácil. Les presenta el de máxima verosimilitud, resuelve un problema de optimización, ¿no? Para
una variable discreta, lo que hace es encontrar los valores de parámetros, que es el vector P, de la distribución que estamos proponiendo, por ejemplo, la binomial. ¿Cuáles son los parámetros de la binomial? El P minúscula. Entonces, ese P minúscula es el valor que estaríamos buscando para que haga máxima esta sumatoria. Y esta sumatoria que es el logaritmo de la función masa de probabilidad de la binomial evaluada para cada medición con el parámetro que estamos proponiendo. Entonces vamos variando el parámetro y tenemos que quedarnos con el valor que hace máximo esta sumatoria. Bueno, es un problema matemático parecido al de regresión que vimos, no lo vamos a resolver. Y aquí está propuesto para una variable continua. Es lo mismo, por ejemplo, si fuera la distribución exponencial, el parámetro que tenemos que encontrar es lambda. Y bueno, tenemos que encontrar cuál es el valor de lambda que hace máximo este valor de sumatoria, donde estamos sumando el logaritmo de la función de la distribución exponencial evaluada para cada medición y para el parámetro lambda que estamos proponiendo. Bueno, eso, hay rutinas matemáticas, seguro que Python todavía tiene, que uno le pide por máxima verosimilitud, le dice qué distribución, le da tablas de mediciones y va a encontrar el valor de parámetros que mejor ajusta a que hace que la distribución mejor ajuste a los datos medidos. Es muy parecido a la regresión. Bueno, pero en el curso vamos a usar el método más fácil, que es con estimadores. Definimos el estimador del promedio, que es el X rayita, igual a la sumatoria de todas las mediciones dividido la cantidad de mediciones, el promedio. Ese es el estimador del promedio. En los libros lo van a encontrar como X raya, barra. Después aquí en las siguientes presentaciones lo voy a cambiar por XM, X medio, porque así, como no puedo escribir X barra de Excel, vamos a cambiar la nomenclatura y lo vamos a llamar XM, X medio. Pero es el X barra que encuentran en los libros. Y ese sería un estimador de la esperanza de las variables. Cuando el tamaño de la muestra tiende a infinito, ese estimador, el promedio, tiende al valor medio de la variable. Cuanto más grande sea la muestra, mejor es la estimación. Y tenemos un estimador de la varianza poblacional. Bueno, este es de la varianza muestral. Aquí está definido cómo se calcula este estimador que va a estimar la varianza. Es la sumatoria de todas las mediciones menos el valor promedio, dividido n-1. También se lo puede calcular como lo que está aquí. Y esto, que es más fácil de calcular, es la segunda expresión. Y esto es un estimador de la varianza de la distribución. Para un tamaño infinito de muestra, el S cuadrado tiende a la varianza. Bueno, ¿y qué gano con esos estimadores? Si ustedes repasan lo que vimos cuando hicimos el repaso de probabilidad estadística, vimos que para cada distribución yo les di la fórmula de la esperanza y de la varianza de cada distribución. Entonces ahora, para una distribución dada, podemos calcular el promedio, podemos calcular la varianza e igualamos la fórmula esa de la esperanza de esa distribución al X barra y igualamos la forma de la varianza al S cuadrado. Como la esperanza y la varianza están en función de los parámetros de las distribuciones, de allí podemos resolver el sistema de ecuaciones y sacar cuánto valen los parámetros de la distribución. Con este método podemos sacar hasta 2 parámetros. Si hacemos eso, bueno, aquí en Excel, ¿cómo se calculan estos estimadores?
Bueno, con el promedio, la función promedio, y le pasan el rango de mediciones, calculan el X barra. Y con var.s calculan la varianza de la muestra. Tiene que ser var.s. Después hay otro var que creo que es punto P o creo que es punto P. Ese no, porque es la varianza poblacional. Nosotros necesitamos la muestral, que es la que va dividido por n-1. La poblacional va dividido por n solamente. Entonces hay una pequeña diferencia. Para el s cuadrado, en Excel tiene que usar el var.s. Y bueno, aquí está se ha hecho ese trabajo que le decía de igualar el promedio a la esperanza de la distribución y el s cuadrado a la varianza de la distribución para las distribuciones que vimos, y despejando los parámetros, resolviendo ese sistema de ecuaciones, tenemos, para algunas distribuciones, tenemos lo siguiente: el alfa del Poisson es el X promedio. Entonces, si hemos definido que es la distribución Poisson y tenemos que calcular el alfa, lo que hay que hacer es calcular el promedio de las mediciones, y ese es el alfa. Para la binomial que teníamos recién, tenemos que calcular el P. Bueno, resulta que el P va a ser igual al promedio de las mediciones dividido a n. Para la geométrica, el valor de P va a ser 1 sobre el X promedio. Para la exponencial, el lambda va a ser 1 sobre X promedio. ¿No? Para el uniforme, el límite entre 0 y b, el límite superior, está dado por esta fórmula. Y para la normal, el mu va a ser el X promedio y el sigma cuadrado es el S cuadrado. Entonces ya tenemos cómo calcular los valores de los parámetros. Para nuestro ejemplo, teníamos una exponencial. Entonces la exponencial es, el lambda es 1 sobre el promedio. En Excel, ¿qué haríamos? Calculamos primero el promedio de las mediciones y después calculamos el lambda. En fórmula es, el X sería el promedio de todas las X y el lambda sería 1 sobre el promedio. Para la distribución binomial era el P, X sobre N. Y aquí va otra vez saco el promedio, calculo el P en función del promedio, con fórmula sería esto. ¿No? El promedio con la función promedio, y el P, el valor del promedio sobre el N. Bueno, con eso yo tengo los parámetros de la distribución que identifiqué en la etapa anterior. Y ya estaría completa la distribución. Ya tendríamos una exponencial con lambda, a ver, aquí hemos llegado, una exponencial con lambda 0,47, y para otra variable hemos llegado aquí a una binomial con P 0,05. Bueno, pero para estar seguro, pasamos a otra etapa que es la evaluación. Aquí también tenemos dos métodos: el Kolmogorov-Smirnov y el chi cuadrado, y el gráfico Q versus Q. Ahora vemos estos dos métodos, los dos primeros, y el gráfico Q versus Q lo dejamos para el viernes. El Kolmogorov-Smirnov va a decidir en base a la división entre la distribución acumulada teórica y la distribución acumulada empírica. Entonces, para este método, que solamente se lo presento, porque esto lo tienen que haber visto en estadística, nosotros no vamos a hacer esta etapa en la materia por el tiempo que tenemos. Nos vamos a quedar directamente con la distribución que dé, pero deberíamos continuar con esto, que cómo se hace es, si me dio una exponencial,
Entonces tengo que graficar la acumulada del exponencial, que es la línea roja, y también graficar la acumulada del histograma, ¿no? Y comparar cuál es la máxima diferencia entre esas dos curvas. Aquí está la máxima diferencia, está donde está esa línea negra. Tomo esa medición y entro en una tabla, que es la de Kolmogorov-Smirnov, y con un cierto nivel de confianza, por ejemplo el 95%, entro en esa tabla que tiene el nivel de confianza y el error, entro con el error y el nivel de confianza que quiero, y me va a decir si acepto la distribución o si la rechazo. Si la acepto, ya termino el proceso, me quedo con exponencial, con ese parámetro que tiene. Y si la rechazo, tengo que revisar todo lo que hice, ¿no? Puede ser que no sea la exponencial, sino que tenga que elegir la triangular. O puedo retroceder más aún. Puede ser que me estén faltando mediciones. Entonces tengo que volver a tomar más mediciones. La otra prueba es la de chi cuadrado, que decide con base en la suma de los errores al cuadrado que surgen de comparar el histograma con la distribución teórica. Aquí calculo el chi cuadrado, que es el x cuadrado, como sumando la diferencia entre la frecuencia del histograma y la frecuencia teórica, que me da la exponencial. Entonces, comparo la frecuencia que tengo en el histograma y comparo con la frecuencia que debería tener si fuera una exponencial. Eso, hago esta sumatoria para todas las clases, calculo el parámetro chi y entro en una tabla, otra vez con qué nivel de confianza quiero entrar, puede ser el 95%, entro con el valor de chi y decido. La tabla me ayuda a decidir si acepto o no la distribución. Estas dos pruebas son las típicas pruebas estadísticas para aceptación o rechazo de una distribución. La deben haber practicado en la materia de probabilidad y estadística. Pero bueno, aquí no lo vamos a hacer. Directamente nos vamos a quedar con el resultado de la distribución que nos dé. Por último, tenemos la evaluación del ajuste. Si la muestra es pequeña, se aceptaría cualquier distribución. Si la muestra es grande, las pruebas van a rechazar todas las distribuciones propuestas. Este es un inconveniente, ¿no? Así que esto nos fija el tamaño de la muestra. No puede ser muy pequeña porque se va a aceptar todas las distribuciones. Todas las distribuciones explicarían las mediciones. Y si la hacemos muy grande, no hay distribución teórica que se pueda ajustar a la realidad. Entonces el tamaño de mediciones es un tamaño intermedio. Y después, por lo tanto, las pruebas que hacemos son una guía, un elemento más para tener en cuenta si nos vamos a quedar o no con esas distribuciones que hemos determinado. Pero como les decía, bueno, esta etapa no la vamos a llevar a cabo. No vamos a llevar a cabo las etapas de medición ni la última etapa de evaluación. Nos vamos a concentrar en la materia, nos vamos a concentrar en la etapa salvo la de evaluación, como les decía, en la de evaluación, la que vamos a hacer es la de gráfico Q versus Q. No vamos a hacer las otras dos pruebas, como el PIN no lo hacemos ni chi cuadrado. Vamos a hacer la de gráfico Q versus Q, que es el objeto de la clase que viene. Bien, con eso terminamos por hoy. Si tienen alguna consulta, podemos aprovechar estos minutos. Y si no tienen la consulta grande, que va a ser el martes, de todos los prácticos. Ariel está escribiendo. Sí,
el parcial está en el módulo 3. Todo eso lo van a tener la semana que viene. Les voy a publicar un mensaje que va a decir eh, de dónde hasta dónde va el parcial, el formato que tiene, todo lo que tienen que hacer. ¿Está bien? Y el formato que va a tener y todas las tareas que tienen que llevar a cabo. Lean con atención ese mensaje, porque muchas veces da que nos resultó que durante el parcial están preguntando cosas que estaban en el mensaje. Entonces pierden tiempo y distraen a los compañeros. Así que presten mucha atención a ese mensaje. Cualquier duda sobre el mensaje, consultan el martes. O sea, el lunes voy a publicar el mensaje. Bien, si no tienen consulta, Profe, terminamos minutos. ¿Sí? ¿cuándo es ¿Cierto? el parcial? El parcial. El 14 de octubre. El martes 14. Bueno, profe, muchas gracias. ¿Sí? Por eso el lunes 6 ya les voy a publicar el mensaje con la fecha, horario, en el horario de clase y todas las instrucciones para el parcial. Se tienen que preparar una carpeta antes, el DNI, vayan escaneando el DNI. Bueno, en las instrucciones va todo lo que tienen que tener listo ya para cuando comience el parcial. ¿No? Cómo van a ser las respuestas, si usan punto decimal. Bueno, todo eso va a estar en el mensaje y cualquier duda, pregunta en la consulta del martes 7. ¿Bien? ¿Alguna otra duda? ¿Está? Bueno, nos vemos el viernes. Si repasen todo, necesito que para el viernes tengan ya todo consolidado, lo que es estadística, distribuciones, porque vamos a usar todo. No vamos a usar ya la distribución acumulada, vamos a calcular la inversa de la acumulada, vamos a hacer los gráficos del Q versus Q. ¿Alguna otra consulta? Bueno, quedamos para el viernes. Hasta el viernes. Nos vemos. Nos vemos, Enrique. Chao. Hasta Chao, nos luego. vemos. Nos vemos, profe. Nos vemos. Hasta luego.